Hoy vamos a hablar de muscle cars, esos bólidos americanos de los 60 que te pegaban al asiento y te dejaban con la boca abierta. Pero no vamos a hablar de los sospechosos habituales, no. Hoy vamos a desenterrar algunos tesoros escondidos, coches de los que quizás no hayas oído hablar, pero que te garantizo que podrían dejar en la cuneta a más de un coche famoso. Abróchense los cinturones porque vamos a dar un paseo por el lado salvaje de la historia del automóvil, explorando 15 muscle cars de los 60 que aún son secretos, hasta ahora. En 1964, el Plymouth Barracuda se lanzó, listo para competir con el Ford Mustang. Con su enorme luneta trasera, parecía un invernadero sobre ruedas. Bajo el capó, un monstruo esperaba ser desatado. El comando Quinto 8 de 426 pulgadas cúbicas producía 425 caballos de fuerza. Lanzaba el Barracuda de 0 a 60 mph en poco más de 6 segundos. El Barracuda se hizo un nombre en las carreras de aceleración. En 1966, Dodge lanzó el Charger, redefiniendo el muscle car, un coupé de 2 puertas con diseño fastback que gritaba velocidad. Con un motor Magnum GP8 de 426 pulgadas cúbicas, podía pasar de 0 a 60 en 5.5 segundos. Ganó carreras en la NASCAR haciéndose un nombre en las calles. Chevrolet se unió tarde a la fiesta de los Pony Car, pero cuando lo hizo con estilo. El Camaro de 1967 era un coche diseñado para enfrentarse al Ford Mustang, y vaya si lo hizo. Con su elegante diseño y su potente gama de motores, el Camaro se hizo un hueco en los corazones de los entusiastas del automóvil. No se puede hablar de muscle cars sin hablar del coche que lo empezó todo, el Ford Mustang. Cuando debutó en 1964, el Mustang tomó al mundo por asalto. Era asequible, elegante y sobre todo rápido. El Mustang estaba disponible con una variedad de motores, desde un dócil 6 cilindros en línea hasta un potente V8 de 289 pulgadas cúbicas. Pero era el Shelby Mustang, con su motor V8 de 427 pulgadas cúbicas, el que realmente hizo que la sangre corriera. Capaz de pasar de 0 a 60 millas por hora en poco más de 4 segundos, el Shelby Mustang era un coche que podía enfrentarse a los mejores. Algunos dicen que el Pontiac GTO inició la locura de los muscle car. Debutó en 1964 como un lobo con piel de cordero. Parecía un coche familiar, pero tenía un potente V8 de 389 pulgadas cúbicas. Con 325 caballos de fuerza, el GTO era un cohete. Pasaba de 0 a 60 millas por hora en menos de 7 segundos. No solo era rápido en línea recta, también tenía gran manejo. En 1964, Oldsmobile lanzó un coche que demostraría que no se andaban con chiquitas cuando se trataba de rendimiento, el 442. El nombre originalmente representaba 4 barriles, 4 velocidades y 2 escapes, pero rápidamente se convirtió en sinónimo de potencia bruta, y vaya si tenía potencia. El 442 estaba equipado con un potente V8 de 400 pulgadas cúbicas que producía 345 caballos de fuerza. Eso era suficiente para impulsar este Olds de 0 a 60 millas por hora en poco más de 6 segundos. Pero el 442 era más que un coche rápido en línea recta, también era un gran manejador, gracias a su suspensión ajustada y a su dirección receptiva. Chapter 7. Buick Grand Sport, el caballero de lujo. Buick siempre había sido conocido por sus coches de lujo, pero en 1965 decidieron añadir rendimiento. El resultado fue el Buick Grand Sport, lujo y rendimiento en el mismo paquete. Propulsado por un V8 de 401 pulgadas cúbicas, 325 caballos de fuerza, de 0 a 60 en menos de 7 segundos. Gran manejador, gracias a su suspensión mejorada. Chapter 8. Mercury Cougar, el gato con garras. En 1967, Mercury, la división de lujo de Ford, lanzó un coche que demostraría que podían construir un muscle car tan bueno como cualquiera, el Cougar. El Cougar era un elegante coupé que estaba disponible con una variedad de motores,
desde un dócil 6 cilindros en línea hasta un potente V8 de 390 pulgadas cúbicas. Pero era el Cougar GTE, con su motor V8 de 427 pulgadas cúbicas, el que realmente llamaba la atención. Con 390 caballos de fuerza a su disposición, el GTE podía pasar de 0 a 60 millas por hora en poco más de 6 segundos. Capítulo 9. AMC Javelin, el desvalido. American Motors Corporation, o AMC, no era tan conocida como Ford o Chevrolet, pero sabían cómo construir un muscle car. En 1968 lanzaron el Javelin, un elegante coupé con motores variados, desde un 6 cilindros en línea hasta un V8 de 390 pulgadas cúbicas. El Javelin AMX, con su motor V8 de 390 pulgadas cúbicas o el opcional de 401 pulgadas cúbicas, realmente llamaba la atención. Con 325 caballos de fuerza, el AMX podía pasar de 0 a 60 millas por hora en menos de 7 segundos. En 1967, Plymouth lanzó el muscle car del caballero, el GTX. El GTX era un Belvedere con motores potentes, incluyendo el 426 Hemi. No solo elegante, el GTX era un demonio de la velocidad. Con el 426 Hemi, pasaba de 0 a 60 millas por hora en 4.3 segundos. Era uno de los coches más rápidos de su época, tan rápido que la NHRA prohibió el Hemi GTX en las carreras. El Dodge Dart de 1968 puede que no haya sido tan grande o llamativo como algunos de los otros muscle cars de esta lista, pero no se equivoquen, este pequeño coche era un cohete. Con un motor V8 de 340 pulgadas cúbicas bajo el capó, el Dart podía pasar de 0 a 60 millas por hora en poco más de 6 segundos. Eso era suficiente para avergonzar a muchos coches más grandes y potentes. El Dart también era sorprendentemente ágil para su tamaño, gracias a su corta distancia entre ejes y a su suspensión bien ajustada. El Chevrolet Chevelle de 1969 fue un gran año para los muscle cars, y el Chevelle fue uno de los mejores. Estaba disponible con una variedad de motores, desde un dócil 6 cilindros en línea hasta un monstruoso V8 de 454 pulgadas cúbicas, pero era el Chevelle SS 396, con su motor V8 de 396 pulgadas cúbicas, el que realmente llamaba la atención. Con 375 caballos de fuerza a su disposición, el SS 396 podía pasar de 0 a 60 millas por hora en poco más de 6 segundos. El Ford Fairlane de 1966 puede que no haya sido tan conocido como su hermano, el Mustang, pero era un muscle car por derecho propio. Con un motor V8 de 427 pulgadas cúbicas bajo el capó, el Fairlane era una fuerza a tener en cuenta. De hecho, era uno de los coches más rápidos de su época. El Fairlane también era relativamente ligero para su tamaño, lo que le ayudaba a rendir aún más en la pista de aceleración. El Pontiac Firebird de 1967 fue el año en que Pontiac lanzó el Firebird, un coche que sería conocido por su elegante diseño y su potente rendimiento. El Firebird estaba disponible con una variedad de motores, desde un dócil 6 cilindros en línea hasta un potente V8 de 400 pulgadas cúbicas. Pero era el Firebird 400, con su motor V8 de 400 pulgadas cúbicas, el que realmente llamaba la atención. Con 325 caballos de fuerza a su disposición, el 400 podía pasar de 0 a 60 millas por hora en poco menos de 7 segundos. El Mercury Cyclone de 1968 fue el año en que Mercury lanzó el Cyclone, un coche que sería conocido por su elegante diseño y su potente rendimiento. El Cyclone estaba disponible con una variedad de motores, desde un dócil 6 cilindros en línea hasta un potente V8 de 428 pulgadas cúbicas, Cobra Jet. Pero era el Cyclone Spoiler II, con su motor V8 de 427 pulgadas cúbicas, el que realmente llamaba la atención. Diseñado para las carreras de NASCAR, el Spoiler II era un coche de carreras para la calle. Bueno, ahí lo tienen, amigos.
15 muscle cars de los años 60 que puede que no sean tan conocidos como los sospechosos habituales, pero que sin duda son igual de geniales. Estos coches eran el epítome de la potencia y el rendimiento, y ayudaron a definir una época en la historia del automóvil. Así que la próxima vez que alguien te diga que los muscle cars son cosa del pasado, solo tienes que mostrarle esta lista. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el camino de la memoria. Recuerden suscribirse y darle a la campana de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y como siempre, gracias por ver. Hasta la próxima.